La noche todavía recubre el Valle de México con un manto silencioso. En lo alto del cielo, la luna se refleja sobre la vasta superficie del lago de Texcoco, creando una imagen que parece suspendida entre lo real y lo onírico. El aire es fresco, casi inmóvil, y cada sonido, por leve que sea, se escucha con una claridad especial. Es un momento en el que el tiempo parece sostenerse en un equilibrio perfecto, justo antes de que la ciudad más impresionante del mundo mexica comience un nuevo día. Tenochtitlán, la capital construida sobre una serie de islas artificiales, reposa en esta penumbra serena. Desde la distancia, sus templos y plataformas parecen sombras gigantes apoyadas sobre el agua. Aún no hay movimiento en los canales, no hay voces humanas, no hay pasos sobre las calzadas. Solo una calma profunda que envuelve cada rincón de la ciudad, como si la naturaleza misma respetara estos últimos instantes antes del amanecer. Pero incluso en esta quietud, la vida ya está preparándose para renacer. En pequeñas casas de adobe, algunas brasas continúan encendidas desde la noche anterior. En los muelles abandonados, las canoas reposan ligeramente mecidas por el agua. Entre las chinampas más cercanas, las aves acuáticas comienzan a agitarse suavemente, anticipando la llegada de la luz, y en algún punto lejano de la ciudad, un pescador madrugador se mueve despacio, asegurándose de no perturbar la tranquilidad del agua. Este viaje que estamos por emprender será un recorrido pausado, atento a los detalles, lleno de sensaciones suaves y descripciones cuidadosas. No nos apresuraremos, avanzaremos con calma, como lo haría una canoa deslizándose sin prisa sobre los canales. Observaremos cada aspecto de la vida cotidiana en Tenochtitlán, desde los mercados que reunían productos de todo el territorio, hasta los jardines flotantes que representaban una maravilla agrícola sin igual. Y lo haremos como si estuviéramos ahí, viviendo un día cualquiera, sin sobresaltos ni ceremonias extraordinarias. A lo lejos, la silueta del templo mayor comienza a dibujarse con un ligero contorno grisáceo, señal de que el amanecer está cerca. Sobre la superficie del agua, la luz tenue del cielo se refleja en líneas casi imperceptibles. Este instante es simbólico. Marca la transición entre el mundo del descanso y el mundo del trabajo, entre la quietud nocturna y el movimiento diurno. Para los habitantes de Tenochtitlán, este momento del día estaba lleno de significado, pues cada amanecer era la renovación del equilibrio entre la naturaleza, los dioses y la vida cotidiana. En una vivienda cercana a uno de los canales principales, una mujer se levanta antes que todos. Lo hace con movimientos lentos, casi rituales, acostumbrada a la rutina. Se acerca al fogón y aviva las brasas, creando un resplandor tenue que ilumina las paredes. El sonido suave de la leña encendiéndose marca el verdadero inicio de la jornada. Pronto el aroma del maíz tostado comenzará a mezclarse con el aire fresco del exterior, anunciando que el día está a punto de comenzar no solo en esa casa, sino en miles de hogares similares. Mientras tanto, en una de las calzadas que conectan la isla principal con las orillas del lago, un grupo de comerciantes tempraneros avanza despacio. Llevan consigo cestas llenas de productos que venderán en el tianguis más grande de la región. Sus pasos son tranquilos. Nadie habla en voz alta. Cada uno respira el aire frío de la mañana con un cierto respeto, comprendiendo que este momento es un regalo silencioso previo al bullicio del día. Las primeras aves comienzan a cantar desde los techos de palma. Su canto es tenue, pero suficiente para romper la quietud. Se escuchan sus alas moviéndose mientras cambian de árbol o se acercan a las orillas del agua. Poco a poco, los habitantes que dormían comienzan a moverse. Un niño remueve las mantas. Un hombre se incorpora y estira los brazos. Una mujer recoge herramientas que utilizará en la chinampa. Las casas de Tenochtitlán vuelven a despertar, como lo han hecho cada día durante generaciones. La luz del amanecer avanza despacio, revelando detalles que antes permanecían ocultos, las texturas de adobe en las paredes, los techos de paja que brillan ligeramente, las canoas alineadas en los muelles como si estuvieran esperando una señal, y los jardines flotantes que poco a poco adoptan tonos verdes más intensos.
Desde las zonas más elevadas de la ciudad, donde se encuentran plataformas ceremoniales y edificios administrativos, las sombras se hacen más cortas. El cielo adquiere un color rosado suave, mezclado con tonos anaranjados, que se reflejan en cada superficie del agua. Es un espectáculo natural que se repite todos los días, pero que nunca deja de maravillar a quien lo observa. Como narradores silenciosos de esta escena, avanzamos sin generar ruido. Caminamos lentamente por una calzada aún húmeda debido al rocío nocturno. Podemos escuchar el sonido de nuestros propios pasos, que se mezcla con el murmullo lejano de las aves y el suave golpe del agua contra las chinampas. Cada detalle tiene importancia. Cada sonido contribuye a construir la atmósfera de este mundo antiguo que ahora se despliega ante nosotros. En este comienzo de nuestro viaje, todavía hay más silencio que movimiento, pero la ciudad está viva. Cada casa, cada canal, cada jardín y cada persona forma parte de un entramado complejo, organizado y profundamente conectado con su entorno natural. Y será en este marco, en este equilibrio entre agua, tierra y cielo, donde se desarrollará la rutina diaria de Tenochtitlan. Una rutina que, aunque antigua, todavía puede sentirse cercana, tangible, humana. Ahora, mientras el sol se prepara para asomarse definitivamente, nos detenemos un momento. Respiramos profundamente, dejamos que la calma del amanecer nos envuelva, y así, con serenidad, nos preparamos para seguir observando cómo esta ciudad extraordinaria comienza poco a poco a llenarse de vida. La luz del amanecer finalmente toca los bordes orientales de la ciudad. No llega de golpe, sino como un resplandor leve que se derrama con suavidad sobre el lago. La superficie del agua cambia lentamente de color, del azul oscuro de la madrugada a un tono gris plateado, hasta alcanzar un brillo dorado que anuncia un día luminoso. Es en este momento cuando Tenochtitlán comienza realmente a despertar. Desde lo alto de una de las plataformas ceremoniales, la vista es impresionante. La ciudad se extiende como un entramado perfectamente organizado, compuesto por calzadas rectas, barrios definidos y una red de canales que conectan cada rincón. Tenochtitlán no solo era una capital política y religiosa, era una obra de ingeniería avanzada, un ejemplo de planificación urbana que sigue sorprendiendo incluso hoy. Las calzadas principales, Tlacopan, Iztapalapa y Tepeyac, se proyectan hacia el exterior como caminos sólidos construidos sobre el lago. Sobre ellas circulan personas desde muy temprano, algunas dirigiéndose a los mercados, otras hacia las zonas de trabajo, otras simplemente comenzando las labores domésticas. Las calzadas también tienen pequeños accesos laterales que conectan con barrios y muelles, permitiendo un flujo continuo de movimiento. Pero son los canales los que realmente definen la identidad de la ciudad. A diferencia de los caminos terrestres, los canales tienen un ritmo más tranquilo. Por ello se desplazan canoas largas y estrechas, impulsadas por remos de madera que se hunden suavemente en el agua. Los remeros avanzan en silencio, con movimientos bien practicados que no generan salpicaduras bruscas. Para los habitantes de Tenochtitlán, desplazarse en canoa es tan natural como caminar. Desde nuestra perspectiva observadora, vemos cómo estas embarcaciones transportan todo tipo de cargas, verduras recién cosechadas, haces de flores, cestos con maíz y frijol, vasijas de cerámica, herramientas de obsidiana, incluso pequeños animales. Las canoas no solo sirven para el comercio, también son parte esencial del transporte cotidiano. Familias enteras suben a una embarcación para visitar a parientes en otro barrio. Artesanos trasladan sus productos, agricultores se dirigen desde sus chinampas hasta los muelles centrales. El sonido del agua moviéndose contra las embarcaciones es constante pero suave. Es un murmullo rítmico que acompaña toda la actividad del día. Lo mismo ocurre con el viento, que sopla suavemente pasando entre los techos de paja y los muros de adobe. El olor del agua mezclado con el aroma de maíz cocido y de las plantas que crecen en los jardines flotantes crea un ambiente fresco y agradable. Mientras la ciudad se activa, los barrios, o calpulli, también cobran vida.
Cada calpulli tiene su propio espacio comunal, su pequeño templo y su identidad particular. Las personas que viven en ellos suelen compartir oficio, linaje o actividad económica, lo que crea una sensación de comunidad fuerte. En las zonas altas, se pueden ver mujeres barriendo las entradas de sus casas con escobas hechas de ramas flexibles. Mantener las calles limpias era un deber diario, una muestra de respeto hacia el orden y la armonía. Más adentro, en espacios abiertos dentro de los calpulli, los más pequeños comienzan a jugar mientras sus padres se preparan para el trabajo. Algunos niños ayudan a moler maíz utilizando metates de piedra, acompañando a sus madres en los preparativos de la comida del día. Otros recogen herramientas o llevan encargos sencillos para los artesanos locales. La educación temprana se basa en la participación y el ejemplo. Cada niño aprende su lugar dentro de la comunidad a través de acciones cotidianas. A medida que nos movemos más cerca del templo mayor, la actividad se vuelve más intensa. Aunque nuestra jornada está dedicada a observar la vida común y no las ceremonias religiosas, es imposible ignorar la presencia imponente de esta construcción. El templo mayor domina el paisaje, no solo por su tamaño, sino por su significado. Es el símbolo del poder político y religioso, el corazón espiritual de la ciudad. Los sacerdotes, vestidos con mantos sencillos en estas horas tempranas, caminan con paso lento por las escalinatas. Sus rostros reflejan concentración, no urgencia. Algunos portan recipientes de barro con copal para iniciar ofrendas matutinas. El humo blanco se eleva y se dispersa en el viento, dejando un aroma dulce y resinoso que se mezcla con los demás olores de la ciudad. Aunque las actividades ceremoniales grandes no ocurren todos los días, los rituales menores son parte continua de la rutina, invisibles para muchos, pero esenciales para el equilibrio espiritual del pueblo mexica. Desde las terrazas cercanas, se puede ver una escena que se repetía día tras día. Trabajadores públicos limpiando cuidadosamente las plazas, quitando hojas, retirando residuos y asegurando que cada esquina quede impecable. La limpieza no era solo una cuestión de estética, estaba profundamente ligada al concepto de orden moral. Para los mexicas, una ciudad limpia representaba una comunidad disciplinada, respetuosa y en armonía con los dioses. A medida que continuamos avanzando por las calles y los canales, nos acercamos a uno de los lugares más concurridos al amanecer, los muelles principales de la ciudad. Aquí, decenas de canoas llegan constantemente desde las chinampas y desde las zonas periféricas. Los agricultores descargan mercancías con movimientos tranquilos pero eficientes. No hay gritos ni confusión. Todo se hace siguiendo un orden casi natural. Cada producto es colocado en cestas específicas, que luego se llevarán hacia los mercados. La arquitectura que nos rodea también merece atención. La mayoría de las casas están construidas con adobe, un material fresco que mantiene una temperatura agradable tanto en el día como en la noche. Muchas viviendas cuentan con un pequeño patio interior donde se almacenan herramientas, se colocan huertos pequeños o se realizan actividades domésticas. Los techos suelen ser de paja o de vigas de madera recubiertas con lodo endurecido. Aunque humildes, estas casas son funcionales y cómodas, adaptadas al clima del valle y a la humedad del lago. En algunos barrios más altos pueden verse construcciones más grandes hechas de piedra. Allí viven funcionarios, comerciantes importantes y artesanos de alto rango. Estas edificaciones tienen muros más sólidos, a veces decorados con relieves o pigmentos naturales. Sin embargo, incluso en estos espacios de mayor estatus, la rutina matutina es igualmente tranquila. La preparación del desayuno, la organización del trabajo del día, el saludo respetuoso entre vecinos. Mientras caminamos por una de las calzadas principales, observamos la llegada de grupos de personas que vienen desde las orillas del lago. Muchos han viajado desde sus propios pueblos en canoa durante la madrugada. Otros han hecho parte del recorrido por tierra antes de cruzar por las calzadas internas. Todos ellos buscan participar en la vida económica de Tenochtitlán, ya sea vendiendo productos, comprando aquello que necesitan o simplemente cumpliendo obligaciones tributarias. La ciudad vibra con esta mezcla constante de gente: agricultores, artesanos, comerciantes, viajeros, funcionarios y sacerdotes. Cada uno tiene un papel definido, y todos contribuyen al funcionamiento armónico de la capital.
No es una ciudad improvisada. Es un organismo vivo diseñado con precisión, donde agua, tierra y arquitectura se entrelazan en un equilibrio ejemplar. En el horizonte, el sol finalmente asciende por completo y baña la ciudad con un brillo cálido. Las sombras se hacen más cortas, los colores más intensos. El lago refleja el cielo como un enorme espejo. Es el momento en el que los mercados comienzan a llenarse, los talleres abren sus puertas y los canales se convierten en avenidas animadas, pero siempre ordenadas. Nuestra observación continúa con calma. Nada se apresura, nada interrumpe la serenidad del ambiente. Estamos listos para entrar de lleno en la vida cotidiana de la ciudad. El comercio, los oficios, los alimentos, las relaciones sociales, las chinampas y cada uno de los elementos que daban vida a este mundo único. Y así, mientras dejamos atrás el amanecer y entramos en las horas plenas del día, la ciudad nos invita a seguir explorando su ritmo, sus detalles y su historia profunda. Con el sol ya elevado sobre el horizonte, Tenochtitlán entra en una fase vibrante pero todavía equilibrada. El aire se llena de matices cálidos y de aromas que provienen de diferentes rincones de la ciudad. Mientras avanzamos lentamente por un canal, sentimos el leve balanceo de la canoa bajo nuestros pies. El agua se desliza suave, reflejando el verde de las chinampas y el azul del cielo creciente. Es en esta calma matutina donde se revela uno de los núcleos más importantes de la vida diaria mexica, el tianguis. Aunque muchos mercados existían dentro de la ciudad, ninguno igualaba al gigantesco tianguis de Tlatelolco. Para llegar a él, cientos de personas se desplazaban de distintos barrios, ya fuera caminando por las calzadas o navegando en canoas que bordeaban el sector norte de la zona central. Desde la distancia, la plaza del mercado aparece como un gran espacio abierto rodeado de edificios bajos y plataformas ceremoniales. No es un lugar improvisado. Está diseñado para recibir a miles de personas cada día. Cuando nos acercamos, lo hacemos sin prisa, como quien observa una escena natural que fluye por sí sola. No escuchamos gritos ni caos. La sensación general es de orden, movimiento suave y armonía. Los comerciantes comienzan a acomodar sus productos en petates bien cuidados, formando filas organizadas de acuerdo con el tipo de mercancía que ofrecen. En un extremo, vemos montones de maíz en distintas variedades y colores: blanco, amarillo, rojizo, moteado. Cada tipo tiene su propio uso culinario o ritual, y los compradores lo saben. Muy cerca, los vendedores de frijol colocan sus canastas repletas, mientras otros ofrecen calabazas, chiles frescos, tomates, quelites y hierbas medicinales. La disposición es ordenada. Cada categoría de producto tiene un espacio reservado. Este sistema no solo facilita la venta, también permite que la ciudad mantenga un entorno comercial eficiente y respetuoso. Más adelante están los mercaderes de objetos elaborados. Allí encontramos mantas de algodón tejidas con paciencia, instrumentos de madera, recipientes de cerámica con diseños geométricos y cuchillos de obsidiana tan brillantes que reflejan la luz del sol en destellos suaves. Cada artesano muestra en sus piezas con cuidado, consciente del valor de su trabajo. No se trata de persuadir con palabras fuertes, sino de ofrecer calidad, tradición y utilidad. Al recorrer pasillos imaginarios dentro del mercado, observamos también los productos provenientes de regiones lejanas: cacao de las tierras cálidas del sur, sal de las zonas costeras, plumas de aves exóticas, conchas marinas, tintes especiales y herramientas metálicas de comercio interregional. Cada uno de estos elementos era transportado a través de redes complejas de intercambio que conectaban a Tenochtitlán con otros pueblos del altiplano y más allá. Los compradores avanzan con paso tranquilo. Se detienen a observar, a preguntar, a comparar. El trueque es una práctica común, pero también se utilizan pequeñas formas de moneda, como granos de cacao o hachuelas de cobre. Todo sucede con calma. Incluso los supervisores del mercado, conocidos como Tianquispan Tlayacam, realizan su labor de vigilancia sin generar tensión. Su función es resolver disputas,
verificar pesos y medidas y mantener el orden. El mercado no solo es un espacio de comercio, también es un lugar de encuentro social. Aquí las personas conversan, intercambian noticias, se actualizan sobre lo ocurrido en otros barrios y refuerzan los lazos comunitarios. A pesar de la inmensidad del mercado, la atmósfera sigue siendo serena, como si cada individuo comprendiera que formar parte de esta dinámica implica armonía más que prisa. Nos alejamos lentamente del tianguis y regresamos a los canales, donde la actividad continúa. Muchas canoas llevan alimentos frescos hacia los hogares, otras transportan herramientas, cestas tejidas o flores cortadas. El flujo es constante, pero no ruidoso. Cada embarcación sigue su camino con precisión, evitando choques y manteniendo un ritmo equilibrado. Mientras navegamos hacia otro sector de la ciudad, observamos los talleres de los artesanos. En un barrio dedicado al trabajo con obsidiana, los talladores están ya concentrados en sus piezas. La obsidiana, una roca volcánica de brillo negro intenso, requiere habilidades finas. Con pequeñas herramientas de piedra, los artesanos desprenden lascas delgadas para crear puntas de flecha, cuchillas, raspadores o espejos pulidos. El sonido de este proceso es casi hipnótico. Un golpecito constante, preciso, limpio. En otro barrio cercano se encuentran los tejedores. Las mujeres trabajan con telares de cintura, sentadas en esteras frente a sus hilos. Sus manos se mueven con fluidez mientras cruzan fibras de algodón teñidas con pigmentos vegetales. Cada manta puede llevar días o semanas de trabajo, dependiendo del diseño. El tejido no es solo una actividad económica, también es una expresión cultural, una forma de transmitir identidades familiares y comunitarias. Los alfareros, por su parte, moldean la arcilla con delicadeza. Algunos crean vasijas para uso cotidiano, como ollas para cocinar o jarros para almacenar agua. Otros elaboran piezas más elaboradas, destinadas al intercambio con pueblos vecinos, o a usos rituales. Los hornos, hechos de barro y piedra, se calientan gradualmente para endurecer cada creación. La cerámica resultante es resistente, funcional y visualmente atractiva, con colores suaves que encajan perfectamente en la estética mexica. Los carpinteros, ubicados cerca de zonas boscosas, trabajan con maderas resistentes traídas desde las orillas del lago o desde regiones cercanas. Fabrican vigas, puertas, utensilios y adornos. Utilizan herramientas hechas de piedra, hueso y cobre, con la precisión de una tradición transmitida durante generaciones. El corte de la madera produce un aroma agradable que se mezcla con el olor de las hierbas del mercado y el de las flores de las chinampas. En un área distinta, los lapidarios se dedican a pulir piedras semipreciosas como jade, turquesa o serpentina. Estas piezas se utilizan en collares, orejeras, adornos ceremoniales y mosaicos. El brillo de las piedras refleja la luz con suavidad, creando destellos que iluminan los talleres de forma natural. El ritmo de los lapidarios es lento, constante, relajado. A lo largo del día, los sonidos de la artesanía acompañan la vida de Tenochtitlán. El raspado del cuero, el golpeteo de la obsidiana, el crujido suave de la madera, el movimiento del telar. Cada tono contribuye a la atmósfera general de la ciudad, que lejos de ser ruidosa o caótica, mantiene un ambiente equilibrado y organizado. Mientras la mañana avanza, la ciudad entra en un estado de plena actividad. Los hogares preparan comidas sencillas pero nutritivas. Los canales continúan llenándose de embarcaciones. Los talleres mantienen su ritmo constante. Y los mercados siguen recibiendo compradores de todos los rincones. La vida cotidiana fluye como un río sereno que nunca se detiene, siempre en movimiento, pero sin desbordes. Nos detenemos en una zona residencial, donde las casas están construidas alrededor de patios interiores. Allí, las familias se reúnen para compartir el almuerzo. Se sirven tortillas hechas en el momento, frijoles negros cocidos lentamente, atoles suaves y verduras frescas provenientes de las chinampas. El maíz es la base de la alimentación, pero los sabores varían gracias a los chiles, las hierbas y los vegetales de temporada. Los niños juegan cerca,
haciendo figuras con barro o lanzando pequeñas pelotas hechas de fibra vegetal. Los adultos conversan sobre el día, sobre el trabajo, sobre asuntos del calpulli. La vida fluye sin interrupciones bruscas. La ciudad está llena de vida, pero también llena de calma. Es en este punto de la jornada donde Tenochtitlán muestra su verdadera esencia, una ciudad que no necesita estridencia para ser grandiosa, que no requiere caos para demostrar movimiento, que encuentra equilibrio entre actividad y tranquilidad, entre tierra y agua, entre tradición y vida cotidiana. Nos preparamos ahora para continuar nuestro recorrido hacia las chinampas, hacia los campos flotantes donde se sostiene gran parte de la alimentación de la ciudad. Allí, la naturaleza y la ingeniería se unen en una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo. Ahora dejamos atrás los barrios artesanales y el gran mercado, navegando en dirección a los límites agrícolas de la ciudad. A medida que avanzamos, el agua se vuelve más clara y calma. Las construcciones de piedra y adobe quedan atrás, dando paso a un paisaje distinto, uno que parece flotar sobre el lago. Son las chinampas, el corazón productivo de Tenochtitlán, una de las innovaciones más sorprendentes del mundo mesoamericano. Desde la canoa, la vista es serena. Cada chinampa parece un pequeño jardín rectangular bordeado por muros vivos de aguautli, tule y raíces entretejidas. Estos bordes naturales mantienen la estructura firme, evitando que el agua arrase con el suelo. Entre cada parcela se extiende un canal estrecho, lo bastante amplio para que pase una canoa, pero lo suficientemente íntimo para conservar un ambiente silencioso, casi meditativo. Un campesino, o chinampero, empuja su embarcación con un largo remo que toca suavemente el fondo del lago. Sus movimientos son pausados, fluidos, como si formaran parte del propio paisaje. El reflejo de su figura se extiende sobre el agua en líneas ondulantes. En su canoa lleva herramientas sencillas, palos cavadores, cestas y un pequeño recipiente con semillas. No necesita mucho más. La tierra fértil de las chinampas habla por sí misma. Al acercarnos a una de estas parcelas, vemos la riqueza del sistema. Las hileras de maíz recién crecido se alinean con precisión, dejando espacios exactos entre planta y planta. Más allá, los frijoles trepan por soportes naturales, formando redes verdes que protegen el suelo del sol directo. En otra sección, crecen calabazas cuyos tallos se arrastran suavemente sobre la tierra húmeda. Todo está planificado. Nada es improvisado. Los chinamperos trabajan con un ritmo marcado por las estaciones, aunque el clima templado del valle permite varias cosechas al año. La tierra se enriquece constantemente con lodo extraído del fondo del lago, lo que garantiza que las plantas reciban nutrientes suficientes. Este lodo, oscuro y rico en materia orgánica, se deposita con cuidado sobre las parcelas, evitando dañarlas. La escena es profundamente tranquila. En un extremo, un grupo de mujeres recolecta flores comestibles, como caléndulas y dalias, que se utilizan en platillos locales y también en ceremonias. La recolección es meticulosa. No arrancan de raíz, sino que cortan solo lo necesario para favorecer que la planta siga floreciendo. La armonía entre la comunidad y la naturaleza es evidente. No se trata de dominar la tierra, sino de convivir con ella. Más adelante, un anciano revisa pequeñas hierbas medicinales. Algunas sirven para tratar malestares comunes, otras para preparar infusiones que acompañan rituales. Muchas de estas plantas han sido cultivadas durante siglos, pasando el conocimiento de generación en generación. La medicina mexica, basada en la observación y el uso responsable del entorno, forma parte fundamental de la vida cotidiana. En otro punto de la chinampa, un joven siembra nuevas plantas de chile, las coloca con precisión en la tierra húmeda, y luego utiliza una herramienta hecha de madera para presionar suavemente el suelo alrededor de cada raíz. Todo el proceso se realiza sin prisa, con una concentración tranquila que muestra respeto por el trabajo y por la naturaleza. Este tipo de tareas repetitivas, hechas con dedicación, tienen un ritmo casi meditativo. A medida que observamos, entendemos por qué las chinampas eran consideradas una obra maestra agrícola.
Su productividad era tan alta que permitía alimentar a cientos de miles de habitantes sin necesidad de grandes extensiones de tierra firme. Además, la presencia constante de agua regulaba la temperatura y evitaba que las plantas se secaran, incluso en días de calor. Cada chinampa era un pequeño ecosistema autosustentable. Los canales que rodean estas parcelas también son parte de ese equilibrio. En ellos viven peces pequeños, ajolotes, ranas y aves acuáticas que descansan en las orillas. Aunque algunos de estos animales son utilizados como alimento, su presencia general ayuda a mantener la biodiversidad y el control natural de plagas. Incluso las aves que sobrevuelan la zona contribuyen al ciclo, esparciendo semillas y limpiando el entorno. En algunas chinampas, los campesinos trabajan acompañados de sus hijos. Los niños aprenden observando y participando en tareas sencillas. Tal vez llenan cestas con hierbas, transportan pequeñas plantas o ayudan a recoger agua. Para ellos, las chinampas no son un lugar de esfuerzo, sino un espacio familiar, donde entienden el vínculo entre el ser humano y el lago. La educación informal es constante y natural. A medida que seguimos navegando entre las parcelas, sentimos cómo el ambiente cambia. El aire es más fresco que en la ciudad. Los sonidos son distintos. El murmullo del viento que mueve las hojas del maíz, el chapoteo suave del agua, el canto ocasional de un ave acuática, todo contribuye a una sensación de paz profunda. Es fácil imaginar cómo un habitante de Tenochtitlán encontraba tranquilidad en estos espacios después de un día intenso. Al avanzar un poco más hacia las orillas exteriores de la zona chinampera, encontramos estructuras utilizadas para depositar materiales orgánicos que luego servirán para regenerar las parcelas. Este proceso continuo de reciclaje demuestra un conocimiento profundo del entorno. La tierra nunca queda abandonada, siempre está en renovación. Este ciclo permite que el sistema chinampero se mantenga productivo durante siglos. Ahora dejamos atrás los jardines flotantes y nos dirigimos lentamente hacia los centros educativos de la ciudad. En Tenochtitlán, la educación era un aspecto esencial de la vida comunitaria. A diferencia de otras sociedades antiguas, todos los niños, sin importar clase social, recibían algún tipo de instrucción básica. Esta idea, profundamente arraigada, garantizaba que cada persona supiera contribuir de manera adecuada a su calpulli y al bienestar colectivo. Nos acercamos primero al Telpochcali, la escuela para los jóvenes comunes. No llegamos en un día de celebración ni de castigos, sino en un día ordinario, donde la rutina es serena y organizada. Los muchachos, vestidos con ropa sencilla, participan en ejercicios físicos, cargan madera, barren los patios y escuchan instrucciones de sus maestros. Nada parece urgente. Todo tiene un ritmo constante. La disciplina no se impone mediante violencia, sino mediante hábito y tradición. Estos jóvenes aprenden historia, valores, organización comunitaria e incluso habilidades prácticas. Algunos se especializan en la construcción, otros en la pesca o en la agricultura. Cada lección se conecta con la vida cotidiana. El propósito de la educación no es destacar individualmente, sino servir de manera honorable dentro de la sociedad mexica. En otra zona de la ciudad se encuentra el Calmecac, donde estudian los hijos de la nobleza. Aquí el ambiente es igualmente tranquilo, pero las materias son más complejas. Astronomía, lectura de códices, rituales religiosos, matemáticas básicas y conocimientos administrativos. Los estudiantes practican durante horas el uso correcto del lenguaje, aprenden la importancia de la memoria colectiva y estudian los caminos del gobierno. Aunque su formación es más rigurosa, ellos también siguen un ritmo pausado que prioriza la concentración y la contemplación. La vida cotidiana de Tenochtitlán no sería completa sin mencionar sus rituales domésticos. Aunque no estamos en un día de festividad mayor, cada casa mantiene pequeños actos devocionales que conectan lo cotidiano con lo espiritual. En muchas viviendas se queman pequeñas porciones de copal, cuyo aroma resinoso purifica el ambiente. En otras,
Se colocan flores frescas en recipientes de barro como señal de gratitud. Estas prácticas no generan alboroto, son discretas, íntimas y forman parte del flujo natural del día. Mientras la tarde se aproxima, la temperatura comienza a disminuir suavemente. La luz del sol se torna más dorada, iluminando los canales con un resplandor cálido. Las sombras de las chinampas se alargan y los campesinos comienzan a guardar sus herramientas. En el Telpochcali termina una jornada de ejercicios y enseñanzas, y los jóvenes se retiran lentamente hacia sus hogares. El ritmo de la ciudad vuelve a ajustarse, preparando el paso hacia el atardecer. Nos dirigimos nuevamente hacia la zona central para observar cómo la ciudad cambia su tono. Los canales mantienen un movimiento constante, pero ya se nota que algunos grupos regresan a casa. Los talleres artesanales bajan su intensidad. Los mercados siguen abiertos, pero el bullicio empieza a disminuir. Las familias comienzan a reunirse para preparar la comida de la tarde, mientras el resplandor naranja del sol se refleja sobre los templos y las plazas. Así, en esta transición entre el trabajo y el descanso, la vida de Tenochtitlán muestra su equilibrio más puro. Aquí no se apresura la jornada. Aquí todo fluye con serenidad, respeto y armonía. La tarde avanza sobre Tenochtitlán con una suavidad especial. El sol comienza a descender y su luz se transforma en un resplandor cálido que se derrama sobre cada superficie. Los techos de paja, las piedras de las calzadas, los troncos húmedos de las chinampas, las aguas tranquilas que rodean la ciudad. Este cambio de luz modifica la atmósfera entera. Los colores se vuelven más profundos, más dorados. El viento adquiere una temperatura más fresca como si anunciara el fin de la jornada. En los canales, el movimiento sigue, pero con un ritmo pausado. Las canoas regresan desde las chinampas, cargadas con verduras, flores, plantas medicinales y herramientas. Los chinamperos avanzan con remos firmes pero serenos, acostumbrados a recorrer estos caminos de agua desde la infancia. No hay urgencia, no hay prisa. Cada avance sobre el agua es parte de la rutina, parte del ciclo que sostiene la ciudad. A medida que nos acercamos a las zonas interiores, observamos cómo los barrios cobran una vida distinta a la del mediodía. Los niños que durante la mañana ayudaban en las tareas del hogar, ahora juegan en patios comunes, lanzándose pequeñas pelotas de hule, construyendo figuras de barro o siguiendo a perros domésticos que rondan entre las casas. Sus voces son suaves y alegres, pero nunca estridentes. La disciplina de la educación mexica, incluso desde edades tempranas, se refleja en el respeto por los espacios comunitarios. Las mujeres, después de una jornada de tejido, molienda o limpieza, se preparan para las actividades de la tarde. Algunas se sientan frente a pequeños fogones de barro encendido, haciendo tortillas frescas que se inflan con el calor y liberan un aroma que se mezcla con el aire del atardecer. Otras preparan guisos sencillos a base de calabaza, frijol o chiles. El olor del maíz cocido se extiende por las casas y las calles, creando una sensación de hogar profundo. En una esquina de El Calpulli, varias mujeres mayores conversan mientras desgranan mazorcas o limpian semillas. Sus manos se mueven con destreza. Hablan sobre las tareas del día, sobre pequeños sucesos del barrio o sobre las próximas reuniones comunitarias. Estas mujeres, guardianes de la memoria oral, representan el vínculo entre las generaciones. Transmiten historias, enseñanzas y costumbres que sostienen la identidad de cada familia. En otro sector del barrio, un grupo de hombres repara herramientas, revisa canoas o revisa tablones para reforzar estructuras comunitarias. Algunos fabrican soportes para plantíos, otros preparan cuerdas y redes que se utilizarán más tarde. El trabajo manual, incluso en las últimas horas del día, no se vive como un esfuerzo agotador, sino como parte del orden natural de la vida. La comunidad se mantiene unida a través de estas tareas compartidas. El tono general del Calpulli es sereno. Cada gesto, cada conversación, cada actividad contribuye a un ambiente de cooperación silenciosa. No hay grandes interrupciones, no hay tensiones visibles,
Cada persona sabe qué debe hacer y lo hace con dedicación. La vida mexica, aunque exigente, se basa en la armonía colectiva, en el sentido de responsabilidad y en la comprensión de que la comunidad prospera cuando cada miembro cumple su rol. Si avanzamos un poco más por las calzadas internas, vemos pequeños templos locales donde algunos vecinos se reúnen para quemar copal en agradecimiento por la jornada. No se trata de grandes ceremonias, sino de actos íntimos, breves y tranquilos. El humo blanco asciende lentamente y se mezcla con la luz dorada del atardecer, creando un ambiente casi etéreo. El olor resinoso del copal impregna el aire y refuerza la conexión entre lo cotidiano y lo sagrado. En las viviendas cercanas, escuchamos el sonido constante y familiar del metate, donde se muele el maíz para la comida de la noche. El golpeteo rítmico de la piedra contra el grano se convierte en parte del fondo sonoro de la ciudad. Es un sonido que ha acompañado a generaciones completas, tan característico del hogar mexica como el crepitar del fuego o el murmullo del agua en los canales. A medida que seguimos nuestro recorrido, nos acercamos a una zona donde se reúnen los artesanos después de sus horas de trabajo. Algunos terminan piezas que no alcanzaron a concluir durante el día. Otros limpian sus herramientas y las guardan con cuidado. Los talladores de obsidiana pasan paño suave sobre sus herramientas para retirar pequeños restos de piedra volcánica. Los tejedores enrollan sus hilos y guardan sus telares de cintura. Los alfareros revisan las piezas recién cocidas, golpeándolas suavemente con los dedos para asegurarse de que el sonido sea claro y firme. Es en estos momentos, cuando la luz cae y el día se acerca a su final, que la ciudad adquiere una belleza especial. Los edificios se tornan de un color cálido. Las sombras se alargan y cubren las calles con claroscuros naturales. Desde los canales más amplios, se puede ver cómo el templo mayor captura los últimos rayos del sol, iluminando sus escalones y su arquitectura con un brillo suave. Nos detenemos frente a uno de los embarcaderos principales. Aquí se observa el regreso de varias canoas que estuvieron todo el día en movimiento. Las familias se reúnen para recibir a quienes vuelven del trabajo en las chinampas o del mercado. Los saludos son sencillos, silenciosos, llenos de normalidad cotidiana. No hay celebraciones ni eventos especiales, solo la tranquilidad del reencuentro después de una jornada productiva. En algunos hogares, los niños reciben a los adultos con pequeñas vasijas llenas de agua fresca o con tortillas recién reparadas. Este gesto, sencillo pero significativo, refleja la importancia de la hospitalidad y el cuidado mutuo en la vida familiar. El ambiente sigue cambiando lentamente. El cielo adopta tonos anaranjados, rosados e incluso violetas, mientras el sol desciende detrás de las montañas. El reflejo de estos colores sobre los canales convierte a la ciudad en un escenario casi irreal, como si el mundo entero se suavizara en un instante para preparar el descanso. Las aves acuáticas vuelan hacia zonas más tranquilas, buscando refugio entre los juncos. Su movimiento crea pequeñas ondas sobre la superficie del agua, que se mezclan con los últimos desplazamientos de las canoas. Es un paisaje que invita a respirar profundamente, a dejarse llevar por la serenidad que lo envuelve todo. Antes de que el sol desaparezca por completo, algunas familias terminan los preparativos de la cena. Se cocinan tamales suaves, se calientan guisos hechos con hierbas locales y se prepara atole con diferentes texturas. La comida mexica es sencilla pero variada, y los sabores reflejan siglos de conocimiento agrícola y culinario. Al caminar por los patios interiores de las casas, podemos ver cómo las familias se sientan alrededor del fuego para compartir el último alimento del día. Las conversaciones son tranquilas, centradas en los acontecimientos simples de la jornada. Los niños escuchan con atención, incluso si ya están cansados. La noche se acerca, pero aún quedan instantes de convivencia. El ambiente del Calpulli se vuelve más silencioso con el paso de los minutos. Los talleres se apagan uno a uno. Los caminos se despejan. Las canoas dejan de circular y quedan amarradas en los muelles. Todo se prepara para la llegada de la noche completa. Y así,
En esta transición entre el día y la oscuridad, Tenochtitlán se muestra una vez más como una ciudad de equilibrio profundo, un lugar donde la vida cotidiana fluye sin rupturas, donde la naturaleza y la comunidad coexisten en armonía, donde cada jornada sigue un ritmo tranquilo y constante. La luz del día finalmente se retira detrás de las montañas que rodean el valle. El cielo, que hace unos minutos brillaba en dorados y anaranjados intensos, ahora adquiere un tono azul profundo que anuncia la llegada de la noche. Sobre los canales, los últimos reflejos del atardecer desaparecen poco a poco, dejando que la superficie del agua vuelva a verse serena y oscura, como un espejo inmenso que envuelve toda la ciudad en misterio y calma. A medida que avanzamos por una de las calzadas principales, la temperatura desciende suavemente. Un viento ligero sopla desde el norte, trayendo consigo aromas frescos. La humedad del lago, el olor tenue de las plantas nocturnas y el humo distante de hogares que comienzan a encender pequeños fogones. La ciudad cambia su ritmo de manera natural. Lo que durante el día era movimiento constante, ahora se convierte en un murmullo suave, casi imperceptible. Desde la distancia, las sombras de los edificios se vuelven más definidas. Las casas de adobe adoptan un color oscuro que contrasta con el brillo tenue de algunas lámparas hechas con resinas encendidas. En los patios, las familias se reúnen alrededor del fuego, terminando la cena con tranquilidad. Los niños, ya cansados por las actividades del día, se recuestan sobre pieles de animales o sobre petates suaves. Sus ojos comienzan a cerrarse lentamente mientras escuchan las conversaciones de los adultos. Los Calpulli, que hace unas horas vibraban con actividad, ahora muestran otra faceta, la del descanso colectivo. Las calles internas están casi vacías. Solo algunas personas transitan hacia templos pequeños para realizar ofrendas nocturnas. Los pasos se escuchan claros sobre la tierra o sobre las baldosas de piedra, pero nunca interrumpen la serenidad general. En las viviendas, lo doméstico se vuelve íntimo. La jornada llega a su fin. Al avanzar hacia los canales exteriores, vemos cómo las canoas, que durante el día navegaban incansablemente, ahora reposan atadas en pequeños muelles. Flotan suavemente, movidas por ondas mínimas del agua. La estabilidad de estas embarcaciones es una muestra de la integración del pueblo mexica con su entorno acuático. No se necesita mayor esfuerzo para que la quietud vuelva a dominarlo todo. En una chinampa cercana, varios hombres terminan de revisar sus cultivos bajo la tenue luz del cielo. Aunque la labor agrícola fue intensa durante las horas diurnas, algunas tareas menores se realizan al finalizar el día, aprovechando el fresco nocturno. El aire que rodea los campos flotantes es más húmedo, más frío, pero también más limpio. Las plantas respiran con naturalidad bajo la oscuridad que cae. El agua, siempre presente, refleja pequeñas luces provenientes de las casas cercanas. A lo lejos, se escucha el canto repetitivo de las ranas. Su sonido marca el inicio de la noche profunda, un recordatorio de que la naturaleza sigue despierta incluso cuando la ciudad se prepara para dormir. Las aves diurnas ya han buscado refugio. En su lugar, algunas criaturas nocturnas comienzan a moverse tímidamente entre los juncos y los bordes de las parcelas. Regresamos hacia el centro urbano, donde las plazas se ven casi vacías. En la zona del Templo Mayor, el ambiente es solemne. No hay ceremonias especiales esta noche, solo los rituales cotidianos realizados por los sacerdotes que permanecen de guardia. Un par de figuras elevan pequeñas brasas de copal desde lo alto de una plataforma. El humo asciende en líneas suaves, mezclándose con el cielo oscuro. Su aroma dulce invade ligeramente el aire, extendiéndose hacia los barrios cercanos. La majestuosidad del Templo Mayor en este momento es distinta. Durante el día, su grandeza proviene de su tamaño, de su arquitectura precisa y de su importancia social. Pero por la noche, su presencia se vuelve espiritual, casi etérea. La sombra que proyecta es larga y profunda, y la brisa nocturna que pasa entre sus muros crea un sonido que parece un susurro continuo. Es un recordatorio silencioso de la relación constante entre lo cotidiano y lo sagrado. Mientras observamos este escenario, algunas personas pasan lentamente por la plaza.
Llevan consigo pequeñas cestas con flores o velas de resina. No hay prisa en sus movimientos. Cada gesto parece formar parte de un todo armónico. La ciudad se mantiene en orden, incluso cuando el bullicio del día desaparece por completo. En los barrios más alejados del centro ceremonial, la vida nocturna es más sencilla. Una familia se reúne para contar historias a la luz de una lámpara. Un anciano narra relatos antiguos sobre los fundadores de la ciudad, sobre batallas pasadas, sobre dioses que se transforman en estrellas. Su voz es suave, pausada, perfecta para un momento de descanso. Los niños escuchan con ojos entrecerrados, atrapados entre la vigilia y el sueño. En otro hogar, una pareja de artesanos revisa con delicadeza las piezas que deberán llevar al mercado al día siguiente. El trabajo no es apurado. Cada objeto es examinado con respeto y dedicación. El sonido de sus manos tocando la cerámica, la madera o los tejidos crea un ritmo suave que acompaña la quietud del momento. Para ellos, el trabajo y el descanso no son opuestos. Son partes complementarias de un mismo ciclo. Las calles exteriores van quedando completamente vacías. Las lámparas, hechas con resina de copal o grasa vegetal, iluminan solo lo suficiente para guiar pasos aislados. El resplandor que generan es cálido, dorado, con una oscilación tenue que da la sensación de que la ciudad respira con la luz. Esta iluminación discreta protege la oscuridad natural de la noche, permitiendo que el cielo estrellado destaque en todo su esplendor. Y es aquí, al levantar la vista, cuando Tenochtitlán revela uno de sus espectáculos más hermosos, el firmamento. Sin luces artificiales intensas, sin ruido, sin interferencias, el cielo nocturno cubre la ciudad con miles de estrellas visibles. Algunas de ellas tienen un significado profundo para el pueblo mexica. Otras representan direcciones o ciclos agrícolas. Todas forman parte de la cosmovisión que guía la vida de esta ciudad. La noche avanza poco a poco, pero no se siente pesada ni opresiva. Es una noche que invita al descanso, que abraza la ciudad con un silencio que no es vacío, sino pleno. Los sonidos que permanecen, el canto de las ranas, el murmullo lejano del agua, el viento que roza las hojas, generan un ambiente perfecto para cerrar el día con serenidad. Nos movemos nuevamente hacia los canales, ahora completamente calmados. El lago parece un manto oscuro sin movimiento. De vez en cuando, una pequeña onda se forma cuando un pez se acerca a la superficie. Por lo demás, el lago entero parece dormir junto con la ciudad. Este es uno de los paisajes nocturnos más característicos de Tenochtitlán. Un escenario donde el agua se confunde con el cielo, creando una sensación de infinito. Nos detenemos en un pequeño muelle. Desde aquí se puede escuchar cómo en algunas casas todavía hay voces bajas conversando. Son diálogos breves, íntimos, que pronto se desvanecen. Las familias se preparan para dormir. Extienden petates en el suelo, acomodan mantas sencillas y cierran las entradas con puertas de madera o cortinas de fibra vegetal. No necesitan más. El clima fresco del valle y la seguridad comunitaria permiten un descanso tranquilo. En este estado, la ciudad entera se entrega al sueño. Los templos vigilan desde las alturas. Los muros de las casas guardan el calor del día. Las chinampas permanecen en silencio, esperando el amanecer. Y el lago, inmenso y oscuro, protege el reposo de quienes dependen de él para vivir. Tenochtitlán duerme. Pero no es un sueño profundo del que no se pueda despertar. Es una pausa armoniosa, parte esencial del ciclo que comenzará de nuevo con el primer rayo del sol. Y así, mientras dejamos que el sonido suave del agua y el viento nos envuelvan, comprendemos que la verdadera grandeza de esta ciudad no solo reside en su arquitectura, en sus templos o en su poder político. La grandeza está en su vida cotidiana, en su ritmo constante, en su armonía profunda con el mundo que la rodea. Cada día termina con calma. Cada noche invita al descanso. Y cada amanecer renueva la conexión entre los habitantes, la naturaleza y los dioses.